Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la epistemología y cómo puede aportar esta materia a mi formación académica. En primer lugar, partiremos de que la licenciatura en intervención educativa tiene como propósito general formar un profesional en la educación capaz de desempeñarse en diferentes ámbitos del campo educativo, que le permitan transformar la realidad educativa por medio de procesos de intervención psicopedagógica o socioeducativa. Dichos procesos requieren para su desarrollo de herramientas asertivas que permitan el diagnóstico, planeación, desarrollo y evaluación de las necesidades del objeto de estudio y con ello plantear proyectos que sean alternativos e innovadores. En lo anterior es donde se establece la necesidad de entender y aplicar el concepto de epistemología y para ello es aún más importante saber a qué se refiere el mismo. En la mayoría de los textos, la palabra epistemología se encuentra relacionada como aquella ciencia o parte de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento. En el caso de Tamayo, que al citar a Aristóteles la reconoce como la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Para Piaget, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto, cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro. La pregunta es más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. Para Severino y Watzlawick, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Considero que este último autor expresa más acertadamente el concepto amplio que engloba la epistemología. En el caso que nos compete, como estudiantes de educación superior, debemos estar inmersos en cómo llegar a la verdad o al conocimiento, saber diferenciar entre ciencia y pseudociencia, para poder brindar herramientas útiles para la formación de futuras generaciones y hacer con ello una intervención no solo en un aula, sino en las diversas problemáticas en las que tengamos la oportunidad de aportar. Algunos autores, como Díaz, expresa que las dificultades que se presentan en el aprendizaje del conocimiento científico a nivel del sujeto que aprende son un reflejo de los problemas que se presentan a nivel del sujeto que enseña, transferidos de uno a otro en las diferentes etapas del proceso educativo. Por eso, una de las vías de acceso al problema complejo de la enseñanza del conocimiento científico y de la formación de competencias científicas es la epistemología misma, ya que su abordaje provee nuevos recursos teóricos que permiten una reinterpretación del sentido de los inconvenientes en la formación. La postura epistemológica determina la producción e interpretación de teorías incidiendo en las prácticas docentes, incluyendo la investigativa y la pedagógica. Es importante, como alumnos y futuros profesionales, saber diferenciar entre nuestras creencias particulares y el conocimiento, ya que es muy fácil dejarnos llevar por lo que consideramos verdadero, sin comprobar que en efecto así sea. Las creencias se caracterizan por ser de aspecto afectivo e influyen de manera importante en el pensamiento. Conocer las bases que sentaron el estudio y desarrollo de la epistemología, sus principales corrientes filosóficas, exponentes, objetos de estudio y la manera en cómo éstas parten hasta llegar al proceso en cómo se forma la ciencia, nos permitirá ser estudiantes más analíticos, ahondar más en aspectos filosóficos que nos ayudarán a sentar las bases para nuestro posterior desarrollo profesional. Como señalan varios investigadores, entre ellos de Ibarrola, aún quedan diversos desafíos por atender en la formación de investigadores a nivel superior. Uno de ellos radica en la falta de reflexión que es tan necesaria para el análisis de una teoría. La reflexión se realiza a partir de los supuestos epistemológicos y la estructura conceptual para orientar de manera objetiva y sistemática la aproximación hacia el objeto de estudio y en última instancia para producir nuevos aportes al campo del conocimiento. Estas dificultades podrían estar asociadas a carencias en los procesos de lectura y escritura y al tipo de habilidades del pensamiento con el que
los alumnos ingresan a los estudios superiores. Adicional a lo anterior, debemos tomar en cuenta la ausencia de elementos de análisis y de construcciones conceptuales, ya que con ello repercute en la teorización de los trabajos de investigación que efectuamos los estudiantes. En conclusión, considero que el estudio de la epistemología será de relativa importancia en formación educativa personal, en primer lugar, porque nos permite ser estudiantes que, ante la necesidad de acreditar nuestras asignaturas, debemos adoptar el gusto por la lectura, que en muchos casos tanto nos disgusta. Asimismo, debemos ser capaces de interpretar y reinterpretar las ideas de un autor, ampliar nuestro vocabulario y, por último, nos permite ser más analíticos, lo que nos llevará a un aprendizaje mucho más completo. La epistemología, desde mi punto de vista, no solo es el estudio científico como tal, sino que nos proporciona las herramientas para esclarecer cómo se logra llegar a este conocimiento a través de distintas maneras de razonamiento, experimentación y comprobación. Muchísimas gracias.